Buques de guerra de Francia versus buques de guerra de Reino Unido. ¿Cuáles son los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los mejores buques de combate de Francia y Reino Unido y ver qué país cuenta con un mayor poder naval en la actualidad. Francia y el Reino Unido a lo largo de la historia han tenido un sinnúmero de conflictos como la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 7 años y la Guerra Anglo-Francesa. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Buques de guerra de Francia. Clase Du Chevalier, Francia. La clase Du Chevalier es uno de los buques de apoyo logístico de la Marina francesa. El primer barco de 4 planificados entró en servicio en el 2024. Los barcos desplazan 31.000 toneladas, tienen un largo de 194 metros, ancho de 27,4 metros, velocidad de 20 nudos, 37 km por hora. Su capacidad de carga total es de 13.000 metros cúbicos para transportar combustible para otros navíos, combustible de aviación, municiones, repuestos, agua potable y alimentos. Como armamento de autodefensa lleva sistemas antiaéreos Sinbad RC equipados con misiles MBDA Mistral Mk3 y cañones automáticos Thales Nexter de 40 mm. Opera con un helicóptero NH-90. 9. Fragatas de tamaño intermedio, FTI. El Ministerio de Defensa de Francia anunció el 21 de abril de 2017 la firma de un contrato con los astilleros DCNS para el desarrollo y la construcción de 5 fragatas de tamaño intermedio, FTI, destinadas a la Armada francesa. En 2019 se cortó el acero de la primera fragata de la clase, colocándose su quilla el 17 de diciembre de 2021, siendo votada el 7 de noviembre del 2022. Se espera que esta primera fragata entre en servicio con la Marina francesa en el año 2024. El costo de esta primera unidad será de unos 420 millones de euros. Las FTI se beneficiarán de las últimas tecnologías digitales y serán dotadas con la última generación de sistemas de combate, proporcionando una gran rapidez de análisis táctico, toma de decisiones y desarrollo de armas, pudiendo evolucionar durante un periodo de casi 40 años. Las FTI tendrán un desplazamiento a plena carga de 4.460 toneladas, un largo de 122 metros y un ancho de 17,7 metros. Su sensor principal será el radar AESA Thales Seafarer y la sonda de casco Klinger Mark 1115 y sonda remolcada Captas 4. Como armamento lleva 8 misiles antibuque Exocet MM40 Block 3C, 2 VLS Silver A50 de 8 celdas para 16 misiles tierra-aire MBDA Aster 15 y Aster 30, 2 tubos dobles para torpedos MU90. Asimismo lleva un cañón naval Super Rapid de 76 mm y 2 cañones de 20 mm. Tiene cubierta para operar con un helicóptero de guerra naval NH-90. 8. Submarinos clase Rubis. La clase Rubis es una clase de 6 submarinos nucleares de ataque franceses de primera generación. Esta clase está diseñada para la guerra submarina, la vigilancia de convoyes y la inteligencia electrónica. Todos los submarinos de la clase, excepto Casabianca, llevan el nombre de Piedras Preciosas. Estos submarinos desplazan 2.600 toneladas estando sumergidos. Tienen una eslora de 73,6 metros y una manga de 7,6 metros. Su velocidad es de 25 nudos. Su autonomía es prácticamente ilimitada gracias a sus reactores nucleares de agua a presión CAS-48 y puede operar a una profundidad de hasta 300 metros. Como armamento lleva 4 tubos lanzatorpedos de 533 mm, 21 pulgadas y tiene una capacidad para llevar 14 torpedos F-17 Mod 2 o bien 14 misiles antibuque Exocet SM-39 y minas navales. Estos submarinos fueron recibidos por la Marina francesa entre 1983 y 1993. De los 6 submarinos fabricados originalmente, 4 aún permanecen en servicio actualmente. 7. Fragatas clase Lafayette.
La clase Lafayette, también conocida como FL-3000 por fragata ligera de 3.000 toneladas o FLF por fragata ligera furtiva, es una clase de fragatas de uso general construidas por DCNS en las décadas de 1980 y 1990 y todavía operadas por la Armada Francesa en la actualidad. Los barcos se conocían originalmente como fragatas furtivas debido a su diseño furtivo único en ese momento. Su sección transversal de radar reducida se logra mediante una superestructura limpia en comparación con los diseños convencionales, lados en ángulo y material absorbente de radar. Un material compuesto de madera y fibra de vidrio tan duro como el acero, liviano y resistente al fuego. La mayoría de los barcos de combate modernos construidos desde la introducción de la clase Lafayette han seguido los mismos principios de sigilo. Las fragatas tienen un largo de 125 metros y ancho de 15,4 metros y desplazan 3.200 toneladas. Su armamento comprende un cañón TR de 100 mm y dos cañones F2 de 20 mm. Las fragatas fueron modernizadas para operar más allá del año 2023, con 8 misiles antibuque Exocet MM-40 Block 3C y un sistema antiaéreo Sadral con misiles tierra-aire Mistral Mk3. Asimismo, las fragatas operan con un helicóptero naval NH-90 para el apoyo a las operaciones antisubmarino y antisuperficie. 6. Portahelicópteros de la clase Mistral. La clase Mistral es una clase de 5 buques de asalto anfibio, también conocidos como portahelicópteros, en servicio en las marinas francesa y egipcia, 3 buques en Francia y 2 buques en Egipto, referidos como buques de proyección y mando. Un barco de la clase Mistral es capaz de transportar y desplegar 16 helicópteros NH-90 o helicópteros de ataque Tigre, 4 barcazas de desembarco, hasta 70 vehículos incluyendo un batallón de 40 carros Leclerc y 450 infantes de marina. Los barcos están equipados con un hospital con 69 camas y son capaces de servir como parte de una fuerza de respuesta de la OTAN o con las fuerzas de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas o la Unión Europea. Estos buques tienen las siguientes características: desplazamiento a plena carga de 32.300 toneladas, largo de 199 metros y ancho de 32 metros, cuenta con un sistema antiaéreo y antimisil Sinbad RC, tiene una velocidad máxima de 18 nudos y un alcance de 10.800 millas náuticas. En casos de emergencia, el buque puede embarcar hasta 900 personas. Este buque es capaz de operar con hasta 6 helicópteros de forma simultánea en su cubierta de vuelo. 5. Portaaviones Charles de Gaulle. El portaaviones Charles de Gaulle es el buque insignia de la Marina Nacional de Francia. Es el primer buque de superficie francés propulsado por energía nuclear. El buque usa un complemento aéreo de Dassault Rafale M y E-2C Hawkeye. El buque desplaza 42.000 toneladas a plena carga. Tiene un largo de 261,5 metros y un ancho de 64,36 metros. Su velocidad máxima es de 27 nudos y su autonomía es prácticamente ilimitada gracias a sus reactores nucleares. Es un portaaviones tipo Catobar y usa el mismo tipo de catapultas que los portaaviones de la clase Nimitz. Las catapultas de vapor C-13-3 de 75 metros son capaces de lanzar todo tipo de aviones de hasta 22 toneladas de peso a una velocidad de 300 km por hora, a un ritmo de un avión cada 30 segundos. La defensa del buque está confiada en 4 lanzadores verticales Silver, con 8 celdas cada uno y que albergan el misil antiaéreo Aster 15. Cuenta con 2 lanzadores verticales por banda, 2 lanzadores sextuples Sadral igualmente por ambas bandas, más 4 lanzadores dobles Mistral, también en ambas bandas. Cuenta con contramedidas de señuelos antiaéreos Sagai y LAD y montajes antisubmarinos SLAT. Además está equipado con un total de 7 radares, cada uno de ellos por una función distinta. 4. Submarinos clase Barracuda. La clase Barracuda es un nuevo submarino de ataque nuclear diseñado por el constructor naval francés DCNS para la Marina francesa.
Es el más moderno submarino construido en Francia. Está equipado con los misiles de crucero Escalap naval de largo alcance, más allá de los 1000 kilómetros, contra objetivos estratégicos en tierra. Sus misiones de batalla incluyen antisuperficie y guerra antisubmarina, ataque a tierra, recopilación de inteligencia, gestión de crisis y operaciones especiales con comandos anfibios. Su armamento además comprende 4 tubos de 533 mm para torpedos pesados F-21. Para ataque antisuperficie cuenta con misiles Exocet SM-39 Block 2, misiles superficie-aire A3SM Mica y minas navales FG-29. Francia planea fabricar 6 de estos submarinos. El primero de ellos, denominado como Suffren, entró en servicio el 6 de noviembre del 2020 y alcanzó su capacidad operativa completa el 3 de junio del 2022. El segundo submarino de la clase fue botado el 9 de septiembre del 2022. Cada submarino de esta clase tiene un desplazamiento de 4.765 toneladas en superficie y 5.300 toneladas en inmersión. Su longitud es de 99,5 metros y un diámetro de 8,8 metros. Su velocidad es de 25 nudos y está tripulado por 60 personas. Su autonomía es ilimitada gracias a sus reactores nucleares, pero solo disponen de espacio para 70 días de víveres. 3. Fragatas clase Aquitaine. Las fragatas clase Aquitaine fueron desarrolladas como parte del programa de fragatas FREN multimisión franco-italiana. Hay 2 variantes de la fragata, uno de ellos son fragatas de propósito general y la otra variante está optimizada en guerra antisubmarina. Estos buques de guerra franco-italianos han mejorado las características de sigilo. El radar primario es el Celix MFRA, multifuncional radar activo de elementos en fase. Es capaz de detectar blancos aéreos en un rango de más de 400 kilómetros. Tiene 16 celdas de lanzamiento vertical VLS para misiles Aster 15 y Aster 30. El Aster 15 tiene un alcance de unos 30 kilómetros, mientras que el misil Aster 30 tiene un rango de alrededor de 120 kilómetros. Las fragatas están equipadas con un cañón Otto Breda de 127 mm y un cañón Otto Melara de 76 mm. Para la lucha antibuque están armados con 8 misiles antisuperficie ataque a tierra MBDA Exocet MM40 Block 3C. Estos misiles tienen un rango de alcance de alrededor de 200 kilómetros. La variante ASW antisubmarino están armados con 4 misiles antisubmarino Milas y solo 4 misiles antibuque. También hay 2 lanzadores de torpedos ligeros MU-90. Tienen un desplazamiento de 6.000 toneladas, eslora de 142 metros, alcanzan una velocidad máxima de 27 nudos. Su autonomía es de 6.000 millas náuticas a 15 nudos. 2. Fragatas clase Horizon. La clase Horizon es un proyecto de colaboración multinacional para producir un nuevo modelo de fragata antiaérea. El proyecto recibe el nombre de Horizonte en Italia, en donde además es considerado un destructor, y Horizon en Francia, donde se le considera una fragata. La clase Horizon, para cumplir con su misión, está armado con 8 misiles antibuque Exocet MM40 Block 3C, un lanzador vertical de misiles Silver A50 con 32 misiles Aster 30 y 16 misiles Aster 15. Los Aster 30 tienen un alcance de 120 kilómetros, mientras que los Aster 15 tienen un alcance de 30 kilómetros. 2 lanzadores dobles de torpedos MU-90. Los buques tienen un desplazamiento de 7.050 toneladas, una eslora de 152,8 metros y una manga de 20,3 metros. Su velocidad máxima es de 29 nudos o 54 km por hora. Su autonomía es de 7.000 millas náuticas a 18 nudos. El buque fue diseñado desde sus inicios para reducir su firma radárica, acústica e de infrarrojos. Francia opera 2 de estas fragatas. 1. Submarinos clase Le Triomphe. La clase Le Triomphe es el nombre de la clase de submarinos de nueva generación de propulsión nuclear SNLE-NG de la Marina Nacional Francesa.
Estos submarinos de misiles balísticos entraron en servicio en 1997, 1999, 2004 y 2010. Proporcionan actualmente el componente oceánico de disuasión nuclear de la Marina francesa. Estos submarinos desplazan sumergidos 14.335 toneladas, tienen una eslora de 138 metros y manga de 12 metros, cuentan con un reactor de agua a presión K-15, su velocidad es de más de 25 nudos y pueden operar a 400 metros bajo el nivel del mar. Su armamento comprende 16 misiles balísticos intercontinentales M45 o M51 con ojivas TN-75, 4 tubos de torpedos de 533 mm 21 pulgadas para torpedos F-17 y misiles antibuque Exocet SM-39, lanzables mientras los submarinos están sumergidos. Buques de guerra del Reino Unido. 10, Clase Fort Victoria, Reino Unido. La clase Fort Victoria o Fortos es una clase de petrolero de reabastecimiento de la flota auxiliar real británica. En total se fabricaron 2 buques de esta clase, pero actualmente solo el Fuerte Victoria A387 se mantiene en servicio. Este barco entró en servicio en 1994. El segundo buque de la clase fue dado de baja en el 2013. La tarea de la clase Fort Victoria es proporcionar munición, combustible, alimentos y otros suministros a los buques de la Royal Navy en todo el mundo. Desplaza 32.300 toneladas, tiene un largo de 203 metros, ancho de 30 metros, velocidad de 20 nudos, tiene capacidad para llevar hasta 5 helicópteros. Como armamento defensivo lleva 2 sistemas Phalanx de 20 mm y 2 cañones Oerlikon de 20 mm. 9, Clase WEF, Reino Unido. La clase WEF son una clase de petroleros de flota en servicio con la flota auxiliar real británica. En total hay 2 buques de este tipo en servicio que fueron incorporados en el 2003. Los buques desplazan 31.500 toneladas, largo de 196,5 metros, ancho de 28,25 metros y alcanza una velocidad de 37 km por hora o 20 nudos. Tiene capacidad para transportar hasta 16.000 metros cúbicos de líquidos y 500 metros cúbicos de sólidos generales. Además cuenta con un equipo de osmosis inversa que permite la producción de 100 metros cúbicos de agua potable por día. Los buques operan con un helicóptero Merlin HM1. Como armamento defensivo llevan 2 sistemas Phalanx de 20 mm, 2 cañones de S-30B de 30 mm y 5 ametralladoras L7 de 7,62 mm. 8, Clase Tide, Reino Unido. La clase Tide es una serie de 4 petroleros de flota que entraron en servicio con la flota auxiliar real británica a partir de 2017. Los buques desplazan 39.000 toneladas, su longitud es de 200,9 metros y su ancho de 28,6 metros, su velocidad es de 37 km por hora. La clase Tide transportan 37.000 toneladas proporcionando combustible, alimento, agua dulce, municiones y otros suministros a los buques de la Royal Navy en todo el mundo. Los buques tienen hangar para un helicóptero Merlin HM1 y su cubierta de vuelo es lo suficientemente grande para operar con un helicóptero CH-47 Chinook. Como armamento defensivo lleva 2 sistemas Phalanx de 20 mm y 2 cañones de S-30B de 30 mm. 7, Fragatas tipo 26. Las fragatas tipo 26 o City Class serán la próxima generación de buques de combate multipropósito de la Royal Navy británica, capaz de realizar una amplia gama de misiones que incluyen la guerra antisubmarina, la defensa aérea y las operaciones de propósito general. El 2 de julio de 2017, BAE Systems anunció que el Ministerio de Defensa del Reino Unido había firmado un contrato de 3.700 millones de libras esterlinas para la construcción de los 3 primeros buques de combate tipo 26. La primera fragata, denominada como Glasgow F-88,
fue votada el 25 de noviembre del 2022 y se espera que entre en servicio con la Royal Navy en 2026. Las otras dos fragatas entrarán en servicio en 2028 y 2029 respectivamente. Y en total, la Royal Navy planea fabricar 8 buques para reemplazar a las tipo 23. Las tipo 26 tendrán un armamento muy poderoso que incluye un cañón principal Mk-45 de 127 mm, dos cañones giratorios Phalanx de 20 mm, dos cañones de 30 mm y 4 ametralladoras de uso general, 48 misiles superficie-aire Sea Scepter, 8 misiles antibuque Harpoon y un sistema de lanzamiento vertical VLS con 24 celdas, que son capaces de disparar misiles de crucero y de ataque terrestre como el Tomahawk Block 4, cohetes antisubmarinos, misiles superficie-aire RIM-66 SM-2 Block 3C y RIM-162 ESSM Block 2. Los buques tendrán una eslora de 149,9 metros, manga de 20,8 metros, desplazamiento de 6.900 toneladas, velocidad máxima de 26 nudos. Su autonomía será de 60 días y con un alcance de 7.000 millas náuticas a 15 nudos. 6. Buques LPD, clase Albion. La clase Albion es una clase de barco de guerra anfibia en servicio con la Royal Navy. La clase consta de dos buques, el HMS Albion y el HMS Bulwark, ordenados en 1996 y entraron en servicio a partir de 2003. Ambos barcos fueron construidos por BAE Systems Marine. Cada uno de los barcos tiene una tripulación de 325 y puede acomodar hasta 405 infantes de marina, incluidos sus vehículos y suministros de combate, en condiciones de sobrecarga. Tiene capacidad para albergar 31 camiones grandes y 36 vehículos más pequeños o 6 tanques Challenger 2 y 30 vehículos blindados de transporte de personal. Para desembarcar tropas y vehículos, los buques están equipados con 8 lanchas de desembarco. Los LPD de la clase Albion tienen una longitud de 176 metros, una anchura de 28,9 metros y un calado de 7,1 metros. Tienen un desplazamiento normal de 14.000 toneladas y de 19.560 toneladas a plena carga y 21.000 toneladas cuando el muelle está inundado. Alcanza una velocidad máxima de 18 nudos y su alcance es de 8.000 millas náuticas. La cubierta de vuelo de popa tiene 2 puntos de aterrizaje para helicópteros del tamaño de un Chinook, aunque no tiene hangar ni instalaciones de almacenamiento de aviones. Para su defensa contra misiles, fueron equipados con 2 Zeus Wallkeeper de 30 mm montados hacia adelante y hacia atrás de la superestructura, y 2 cañones Phalanx de 20 mm ubicados en la superestructura delantera. 5. Fragatas tipo 23. Las fragatas clase Duque o tipo 23 son unas fragatas construidas en el Reino Unido. La primera tipo 23 entró en servicio en 1989 y la última fragata se encargó en junio del 2002. Estas fragatas forman el núcleo de destructores y fragatas de la Royal Navy, junto con los destructores tipo 45. El tipo 23 están artillados con 32 misiles de lanzamiento vertical CAM, 2 lanzadores cuádruples de misiles Harpoon, 2 lanzadores dobles de torpedos de 324 mm para torpedos Stingray, un cañón naval BAE Mk8 de 114 mm, 2 cañones de 30 mm y 6 ametralladoras calibre 12,7 mm. Originalmente fueron diseñadas para la guerra antisubmarina en el Atlántico Norte. Sin embargo, estas fragatas han demostrado su versatilidad en operaciones bélicas, de mantenimiento de la paz y de seguridad marítima en todo el mundo. De las 16 fragatas fabricadas originalmente, 3 fueron vendidas a Chile, 2 fueron dadas de baja y 11 aún permanecen en servicio con la Royal Navy. Las tipo 23 serán reemplazadas por las nuevas fragatas tipo 26. 4. Destructores tipo 45. Los destructores tipo 45 del Reino Unido es un programa de destructores de defensa aérea de la Royal Navy. El primer barco de la clase, el HMS Daring, entró en servicio el 23 de julio del 2009 y en total se han fabricado 6 buques de este tipo,
Los destructores tipo 45 tienen 152,4 metros de longitud y una manga de 21,2 metros y un calado de 7,4 metros. Desplazan 10.400 toneladas a plena carga. El diseño del tipo 45 trae nuevos niveles de reducción de la firma de radar para la Marina Real Británica, con los equipos de cubierta y las balsas salvavidas ocultados detrás de los paneles, produciendo una superestructura muy limpia. El diseño del tipo 45 utiliza el Principal Anti-Air Missile Systems (PAAMS) como arma principal antiaérea, un diseño conjunto británico, francés e italiano. El PAAM consta de un control de fuego Samsung y un radar de rastreo, un sistema de misiles MBDA Aster 15 y 30 y un lanzador de misiles vertical de 48 celdas Silver, dando capacidad antiaérea de corto y largo alcance. Los buques en un inicio no se fabricaron con ningún tipo de misil antibuque, siendo la única función del tipo 45 la defensa antiaérea, pero en la actualidad la Royal Navy está instalando misiles antibuque Harpoon en los buques. Y por sí mismo, el buque no cuenta con torpedos para la guerra antisubmarino, dejando esta tarea al helicóptero de guerra naval que lleva a bordo, que puede ser un AW-159 Wildcat HMA-2 o un Merlin HM-2. Pero el buque además está armado con un cañón naval de 114 mm, dos cañones de 30 mm, dos sistemas antimisil Phalanx Zeus de 20 mm y 6 ametralladoras de propósito general. 3. Submarinos clase Astute. La clase Astute es la nueva generación de submarinos de ataque de propulsión nuclear de la Royal Navy británica. En total, la Royal Navy planea fabricar 7 de estos submarinos para reemplazar en su totalidad a la clase Trafalgar. Hasta el momento están 5 submarinos en servicio activo y 2 más en construcción. Estos modernos submarinos desplazan 7.800 toneladas estando sumergidos, tienen un largo de 97 metros y un ancho de 11,3 metros. Su velocidad es de 29 nudos bajo el mar y su autonomía es prácticamente ilimitada gracias a sus reactores nucleares. En cuanto al armamento, este submarino tiene 6 turbolanzatorpedos de 533 mm y pueden llevar a 38 torpedos Spearfish, misiles de crucero UGM-84 Harpoon y misiles de crucero Tomahawk Block 4 y minas navales. Los misiles de crucero Tomahawk Block 4 tienen un alcance de 1000 millas, que son unos 1600 kilómetros. Es decir, la clase Astute están capacitados para llevar a cabo operaciones antisubmarino, antibuque de superficie y ataque a objetivos terrestres. 2. Portaaviones HMS Queen Elizabeth. El HMS Queen Elizabeth es el buque de guerra de superficie de mayor tamaño y potencia en la historia de la Royal Navy. Se trata de un gigante de 65 toneladas de desplazamiento y 280 metros de eslora, capaz de transportar y operar con 40 aeronaves. En total está previsto que embarque habitualmente 36 aviones F-35B de despegue corto y aterrizaje vertical y 4 helicópteros. La Royal Navy prevé contar con sus primeros 24 F-35 en este año 2023. El portaaviones lleva de armamento al menos 3 sistemas de artillería antiaérea Phalanx Zeus de 20 mm de producción estadounidense, además de cañones calibre 30 mm, así como ametralladoras de varios tipos. Es propulsado por un sistema de turbinas de gas y motores diésel y alcanza una velocidad de 25 nudos. El portaaviones está equipado con un sistema de control de combate automático integrado con un radar de largo alcance que le permite acompañar hasta 1000 blancos aéreos a una distancia de 250 millas náuticas, alrededor de 460 kilómetros. Es actualmente el portaaviones más moderno en servicio en Europa. Y en total la Royal Navy británica cuenta con 2 portaaviones de esta clase. 1. Submarinos clase Vanguardia. Los submarinos clase Vanguardia SSNB son unos submarinos de fabricación británica, los más avanzados con los que cuenta la Royal Navy y los únicos de la clase Trident en Europa. El primer Vanguardia en ser lanzado al mar fue el HMS Vanguardia en 1993
y el cuarto y último submarino de esta clase entró en servicio en el 2001, cargando misiles balísticos intercontinentales Trident 2D5, que tienen un alcance, según fuentes, de unos 11.000 kilómetros. Cada misil tiene una ojiva termonuclear MIRV de 3.8 megatones en total. Cada submarino puede llevar hasta 16 detomisiles. Estos submarinos tienen un desplazamiento sumergido de 15.980 toneladas. Su eslora es de 149,9 metros y manga de 12,8 metros. Su velocidad es de más de 25 nudos bajo el mar. Su autonomía es ilimitada, solo limitada por los víveres que puede llevar a bordo. Su armamento consta además de 4 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros para torpedos pesados Spearfish,